de la palabra. Esta mañana hemos invitado a la pastora Xiomara Fallas, mi esposa, para que ella comparta este tiempo de la palabra. Estamos en aquella cámara inicialmente, así es que, esposa, estás en casa. Iglesia, muy buenos días, y a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, la bendición del Padre sea en sus vidas prosperada. Qué placer es siempre para mí compartir con ustedes la palabra del Señor, porque yo no sé si tienen una idea, pero a mí me apasiona. Me apasiona la Biblia, me apasiona la palabra de Dios, me apasiona leerla, enseñarla, y hago todo lo posible por vivirla, porque de eso se trata, hay que ponerla en práctica. Como saben, ayer también tuvimos culto, y esta misma enseñanza o algo similar a lo que voy a conversar hoy, lo conversé ayer. Y ayer, después de la reunión de la tarde, alguien me preguntó, debería contarles esto al final. Póngalo en pausa y les cuento esto al final, porque si no les voy a hacer spoiler con la enseñanza de hoy. Y fíjense ustedes que también hoy decidí sentarme aquí y les voy a contar por qué. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús estaba en la sinagoga y tomó el rollo y lo leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Dice que Él devolvió el rollo y se sentó, ¿verdad? Esa expresión queda allí, esa acción. También cuando el Señor Jesús subió a la montaña para pronunciar su famoso sermón del monte en Mateo, capítulo 5 de Mateo, dice que Él sube a la montaña y ve la multitud, ve las necesidades de las personas y dice que se sentó. Entonces, ¿por qué la Biblia nos narra ese detalle? Porque la Biblia nos especifica esa acción del Señor Jesús. Se sentó. ¿Qué tan importante es que alguien se siente? Bueno, el tema es que en ese contexto, quien se sentaba era el rabí, el maestro. Y si él se sentaba, las demás personas estaban atentas porque iban a escuchar una enseñanza, una instrucción, un mandamiento, una guía, un consejo. Entonces, yo quise sentarme esta mañana porque la verdad no voy a predicar. Es mi deseo, mi oración, mi anhelo poder dar una clase, tener una enseñanza, una instrucción. Y eso es lo que de la mano del Señor quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Ahora, yo quiero pedirles varias cosas. Primero, que en las pantallas van a aparecer los textos bíblicos, entonces usted no necesita su celular para nada. Déjelo por allí en el bolso, póngalo en el modo vibración, en silencio, apáguelo si es posible y concéntrese en la palabra del Señor y en lo que Dios quiere enseñarnos a todos en esta mañana. Entonces, esa es la primera. Cuando uno está pensando qué le va a enseñar a la iglesia, una de las cosas que por lo menos a mí me sucede es que yo tengo algo en mi corazón. Hay una palabra de Dios en mi corazón y yo quiero transmitirla de mi corazón a su corazón. Eso sería un éxito para mí. Pero así, un éxito. Si yo logré dejar un pensamiento, una idea, por la gracia de Dios, de mi corazón al suyo, apague y vámonos. Misión cumplida. Ahora, también hay otro detalle que es importante. Hay un conocimiento intelectual que yo quiero pasar de mi cerebro a su cerebro. Entonces también su cerebro tiene que estar receptivo para intelectualmente entender un mensaje, interiorizarlo en su alma y ponerlo en práctica. Porque quizá el tercer punto que quiero señalarle y en el que quiero rogar su atención y que el Espíritu Santo de Dios esté allí puntualizando esto último, es que yo quiero de verdad con todo mi corazón transmitir algo de mi espíritu a su espíritu, a su vida espiritual. Y permitirle cada uno de nosotros, porque ya eso es un trabajo individual, ya eso yo no lo puedo hacer, ya esa es la respuesta que usted dé a una información intelectual, a una información que llegó a su corazón y a una respuesta humana que usted está en capacidad de dar cuando toma decisiones, porque el Espíritu Santo de Dios trabajó con su espíritu individualmente para poner en práctica la palabra de Dios. Entonces vamos a tratar de conectarnos en estos tres hilos, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Están conmigo? La buena mano del Padre nos dirija a todos. Fíjense ustedes que yo soy una mamá un poquito intensa. Hoy no está ninguno de mis hijos, pero está mi nuerita.
Y en el afán que yo he tenido toda mi vida de que mis hijos conozcan la palabra de Dios desde que están en el vientre, siempre he procurado enseñarles, leerles la Biblia, contarles historias, analizar las situaciones de la vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tanto que al día de hoy, aunque mis hijos son personas adultas, nuestra hija menor tiene 30 años, de ahí para arriba están Daniel y Marito, entonces ahora he tratado de tomar una costumbre. Solo para asegurarme yo de que ellos lean la Biblia, al menos un versículo al día. Ahora, ellos son personas adultas y ellos tienen la responsabilidad de tener su tiempo devocional y leer la Biblia. Ellos tienen la responsabilidad de hacerlo. Espero en el Señor que así sea. Pero yo como mamá intensa les mando todos los días un versículo de la Biblia. Y estamos leyendo, antes les escribí, estamos leyendo el libro de Proverbios. Era que yo lo estaba leyendo, ¿verdad? Ahí están mis devocionales. Pero yo dije, lo voy a compartir con mis hijos. Porque recordé que cuando mis hijos eran adolescentes, yo les leía y les invitaba a ellos a leer el libro de Proverbios. Cuando empecé a mandarles los versículos, Daniel me respondió un mensaje y me dice, mami, yo creo que fuiste tú que me dijiste en algún momento esto que te voy a compartir, porque tienes que ser vos, porque si no, ¿quién más? Y yo le había dicho a Daniel algo, que vea que sí, me valió la pena porque todavía lo recuerda, muchos años después todavía lo recuerda. Y esto mismo quisiera dejar en la mente y el corazón de ustedes para empezar a hacer esa conexión que les hablé al principio. Cuando uno lee el libro de Proverbios, debe tener una imagen clara de lo que está sucediendo. La Biblia habla del libro de Proverbios, del libro de Job, del libro de Eclesiastés. Estos 3 libros al menos se consideran libros sapienciales o de sabiduría, porque allí hay consejos, enseñanzas, instrucciones para que las personas sean más sabias, más inteligentes. Entonces usted empieza a leer el libro de Proverbios. No importa el ruido no afecta la transmisión del ruido del viento, porque está riquísimo ese aire allí, pero se escucha bien. Espero en la transmisión, si nos están viendo, usted por favor nos indica, porfa, cómo se escucha el sonido. ¿Está golpeando? Ay, Dios, es capaz que me van a cerrar la puerta y entonces me da calor. Bueno, seguimos adelante. Entonces, el libro de Proverbios dice en el inicio que está escrito para que los jóvenes sean sagaces, para que sean más inteligentes, para que aumenten su saber, para que sean más sabios. Ay, ya sé qué voy a hacer, vea, voy a sentarme como más así, para que yo misma tapar el aire y no golpear el micrófono, ¿verdad? Tal vez me resulte. Y así. Y resulta que también dice el libro de Proverbios que no solamente los jóvenes sean más sabios, sino que además las personas en términos generales aumenten en sabiduría, en ese quehacer del día a día, en esa toma de decisiones. Y dice que también es una oportunidad para que aprendamos a diferenciar lo que es un proverbio, lo que es un consejo, lo que es una parábola, lo que es una adivinanza, porque todo eso son métodos de enseñanza. Y así el libro de Proverbios nos va dirigiendo, nos va guiando en el camino de la sabiduría. Pero además de eso, la técnica que usa para enseñar es como un papá. Ahora imagínense esto, por favor. Es un papá, es una mamá que subió al segundo piso de la casa, abrió las ventanas y salió al balcón y está abrazando a sus hijos, a su hija, a su hijo, y les está enseñando cómo vivir. Les está dando consejos de la vida. Les está enseñando cómo es el mundo. Les está diciendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Entonces el papá que está instruyendo a su hijo, porque ha tomado el tiempo para hacerlo, está enseñándole, mira aquellos muchachos que están allá planeando maldades, no se junte con ellos, no haga eso. Sigue mirando el cuadro de la sociedad y dice, ve aquellos otros que no trabajan, que son unos vagos, unos perezosos, se van a hacer más pobres cada día. No sea como ellos, usted sea diligente. Ve a aquellos otros que están viendo a ver cómo asaltan, cómo roban, cómo cometen infidelidades. No sea como ellos. Le está enseñando a su hijo a vivir. Este mandamiento, esta disciplina, esta corrección, este consejo, nace del amor de un padre que quiere ver a su hijo crecer y quiere verlo prosperar en la vida y quiere verlo convertirse en un excelente ciudadano, en una buena persona y en un magnífico hijo de Dios.
Así se lee Proverbios. Ahora, es un libro que además nos enseña a los padres cómo debemos educar y formar a nuestros hijos. Pero tenemos que tener la perspectiva de que en la Biblia se nos enseña a nosotros, todos los adultos, a dirigirnos a Dios como Padre. Y ese es el contexto de la familia y de la cercanía que debemos tener nosotros todos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Eterno, con nuestro Padre Perfecto. A veces los padres terrenales fallamos, pero nuestro Padre Eterno no nos fallará jamás. Entonces resulta ser que era impensable en la mentalidad de un judío dirigirse a Dios como Padre, ni siquiera mencionaban el nombre de Dios como tal. Entonces resulta que el Señor Jesús en su ministerio terrenal, una de las cosas que le enseña a sus discípulos y a todos nosotros es que llamemos a Dios Padre. Es que nos involucremos en un contexto de familia, de cercanía, de vínculo, de estrechez, de confianza. Y entonces en el Evangelio de Mateo, en los capítulos, creo que desde el 4 y hasta el 8 más o menos, empieza a hablar de Dios como Padre. Cuando entres en tu cuarto para orar, por ejemplo, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre, ¿ve? Ahí usa la palabra Padre. Y en esos capítulos, si usted los lee atentamente, va a encontrar que varias veces se repite la palabra Padre. Cuando sus discípulos le dijeron que les enseñara a orar, ¿cómo empezó Jesús esta oración? Padre nuestro. Entonces, en primer lugar, lo que estamos aprendiendo es que Dios no es el viejito de barba blanca pintado en un cuadro allá en las nubes, tan lejos de nosotros. Lo que Jesús nos está enseñando es que el Padre creador de todas las cosas está aquí y ahora cercano. Está cercano, nos entiende, nos escucha, nos abraza y por lo tanto, como un Padre responsable que Él es, nos instruye, nos aconseja, nos dirige, nos da mandamientos y órdenes. Y Jesús va más allá en el concepto de llamar a Dios Padre. Porque más adelante en el mismo Evangelio dice que nosotros, en el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos llamar Abba. Abba es la palabra aramea. En primer lugar, el idioma arameo es el idioma coloquial, es el idioma del pueblo, es el idioma en el que se habla claramente, es diferente del hebreo, es diferente del griego. El arameo es la cotidianidad, la cercanía, la confianza. Y en ese arameo dice que nosotros deberíamos de dirigirnos a Dios llamándole Abba, que literalmente puede traducirse como papi, papi, papito. Usted ve los chicos cuando su papá llega a la casa, eso espero yo que suceda en todas sus casas, y el chiquillo sale corriendo, papi, papi. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nos está enseñando el Evangelio, las buenas noticias, los escritos del Nuevo Testamento. Dios no está lejano. Él es papi. Él es papito. Yo puedo acercarme, sentarme en su regazo. Abba es la forma más íntima, de mayor confianza, de mayor afecto. Estoy segura en los brazos de Abba. Estoy protegida. Están satisfechas todas mis necesidades en el regazo de Abba. Eso es Dios para nosotros. Entonces, cuando tenemos la certeza en nuestro corazón de que Abba nos da un mandamiento, no vamos a ser rebeldes. No vamos a cuestionarlo, no vamos a ponernos en una rezadera y en una renegadera de cosas y pensar que sabemos más que Abba. Vamos a recibirlo desde el amor genuino de un Padre perfecto que ama a sus hijos y quiere verlos crecer y progresar en la vida. Entonces así debemos vivir nuestras vidas cristianas. Y así mismo debe leerse el libro de Proverbios. La lectura que se tuvo inicialmente, que usted puede leerla posteriormente en su casa, ahorita no saque su celular, que es el libro de Proverbios capítulo 6, versículos del 20 al 23, nos habla acerca de cómo el consejo de nuestro papá, de nuestra mamá, debe ser algo que llevemos impregnado en nuestra vida. Eso fue lo que leímos en los primeros versículos. Aquí yo voy a quedarme solo con el versículo 23 y en este versículo vamos a invertir nuestro tiempo esta mañana.
rogándole al Espíritu Santo de Dios que nos dé convencimiento y que hable a nuestra inteligencia, a nuestro corazón y sobre todo que haga con nosotros una conexión de carácter espiritual. La palabra de Dios en la traducción lenguaje actual, como la tenemos en las pantallas, dice así: los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Voy a leerlo otra vez, preste atención, sígalo en la pantalla. Es más, léalo conmigo. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Y eso es tan necesario porque nadie nace aprendido. Todos nosotros tenemos la necesidad de aprender algo, porque todos nosotros somos ignorantes de algún tema. Así que cada día tenemos que procurar el aprendizaje, el conocimiento, porque al final de cuentas eso es lo que nos hace crecer y madurar como personas. Tenemos una imagen allí de una lámpara que ya va a aparecer en su pantalla. Porque lo primero que dice aquí es esta figura de la lámpara, que ya apareció en la pantalla. Que en este momento apareció en la pantalla, por favor, la figura de la lámpara. Gracias. Entonces dice que cuando hay una lámpara encendida, ¿por qué es? ¿Qué es lo que hay alrededor? Oscuridad, porque así tal cual está el día de hoy. Si encendemos una lámpara, ni cuenta nos vamos a dar que la llamita está encendida, porque hay mucha luz. Entonces es necesario encender una lámpara cuando todo está oscuro. Porque la lámpara nos manifiesta, nos hace ver el camino. La lámpara nos ilumina. Si usted en su casa se va la luz por la noche y usted necesita caminar por su casa, mínimo enciende la luz del celular para dirigirse y no tropezarse. Aunque usted conoce su casa, pueda tropezarse con cualquier cosa. En medio de la oscuridad, la luz se hace imprescindible para no tropezar, para encontrar cualquier cosa que usted esté buscando. Se hace absolutamente necesaria. Bueno, pues así sucede en nuestra vida. Cuando la Biblia usa un ejemplo de alguna cosa que nosotros conocemos, una cosa material y física que es claramente conocida por todos, pero que nos está enseñando una verdad espiritual. Y en este caso, la lámpara encendida nos está enseñando una verdad espiritual. La sociedad de hoy está tan oscura que se hacen imprescindibles las lámparas. Que se hace imprescindible que haya personas que reciban el mandamiento y que reciban la característica que el Señor Jesús nos da. Ustedes son la luz del mundo. Y eso es una certeza, es una seguridad. No es como, pueden ser, o quizá, o ponga el bombillito a media luz. No, no es eso lo que está diciendo. Ustedes son la luz del mundo. Y por lo tanto, lo que corresponde a la naturalidad de la vida es que la luz resplandece, punto. La luz se deja ver. Pero la luz hace otra cosa mucho más interesante. La luz deja al descubierto la oscuridad de los demás. La luz suya revela la maldad de otra persona, el pecado de otra persona. Pero ¿cómo hacemos para brillar? ¿Cómo hacemos para ser definitivamente la luz del mundo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que esta lámpara nuestra esté encendida e ilumine a una sociedad que necesita luz? Bueno, los mandamientos y las enseñanzas que recibimos de parte de Dios hacen que nuestra lámpara esté encendida, que nuestra luz brille. Ahora vamos a ver, ¿qué es un mandamiento? Por ahí tenemos otra diapositiva que dice mandamientos y enseñanzas. ¿Qué es un mandamiento? Un sinónimo de la palabra mandamiento es una orden. Un sinónimo de la palabra mandamiento, que no es orden, es una instrucción, una ley. Ok, ahora las leyes se hicieron para cumplirse y las órdenes también. Voy a hacerle una pregunta un poco capciosa. No está obligado a responder. ¿Pero a usted le gusta recibir órdenes? Ya los vi. Algunos se rieron, otros apretaron los dientes y algunos abiertamente dijeron:
Bueno, depende el cómo, depende la ocasión, depende el propósito, depende de quién venga la orden. Ahora, tengo que devolverme al concepto inicial. Si la orden que estamos recibiendo viene de Abba, Abba va a ser absolutamente claro, tierno, preciso, y esa orden, ese mandamiento va a iluminar nuestra lámpara, nos va a indicar el camino. Y nace del amor que Abba nos tiene. Yo corrijo a mis hijos porque los amo. Y les doy órdenes porque los amo. Si no me importaran los muchachos, si no me hubiese importado la formación de su vida, que crezcan como quieran. Pero como me importan, como los amo, entonces los instruyo, los corrijo, los disciplino, para que ellos aprendan a vivir. Pero ¿de dónde nace el consejo de una mamá para los hijos, de un papá para los hijos? Nace de un corazón que los ama. Nace de un corazón que definitivamente los ama y que quiere lo mejor para ellos. Entonces, un hijo que entiende el amor del padre le obedece. Y un hijo que entiende el amor de Dios como Abba, le obedece. Obedece el mandamiento sin cuestionar. Cuando Dios pone mandamientos en su palabra, vamos a ver, no forniquen, no cometan adulterio, no roben. No es porque a Dios se le pega nada más hacernos la vida difícil. Es porque hay amor en el mandamiento. Es porque Dios tiene buenas razones para darnos un mandamiento. Y para corregirnos y para instruirnos. Y aquí sí voy a decir lo que les iba a decir antes, al inicio. Ayer cuando terminé de dar la enseñanza y varias personas se acercaron para conversar conmigo, alguien me dijo, Paz, ¿y qué hacemos cuando los hijos son instruidos, pero crecen y no siguen el camino? Y yo le respondí con 2 palabras, libre albedrío. Ni Dios trabaja a la fuerza. Yo le doy a mis hijos todo lo mejor de mí. Y le doy mi consejo, mi guía, mi amor, mi enseñanza, la disciplina que considero necesaria y oportuna en el momento. Pero al final del día los hijos crecen y toman decisiones. A veces correctas, a veces incorrectas. Pero yo como mamá nunca le voy a retirar el amor de mis hijos. Porque si algo tiene el amor de un padre es que es incondicional. Y así es el amor de Dios. Es incondicional. Y además de eso, le decía yo a la persona, además del libre albedrío, de que los hijos crecen y toman sus decisiones, además de eso, un padre de familia nunca debe perder la esperanza de que sus hijos volverán al camino, de que la palabra de Dios sembrada en sus corazones dará fruto, de que ellos entenderán, lo vea yo o no, entenderán la verdad y el camino, porque algún día habrá una lámpara que se encienda también en su propio corazón. Y las oraciones que continuamente los padres y las madres levantamos delante de Dios en favor de nuestros hijos tienen carácter eterno. Así que aunque yo me haya muerto, mis oraciones siguen delante de Dios. Siga orando por sus hijos. Denle ese aplauso al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él está atento a su clamor y a su ruego. Por eso no se canse de orar, no pierda la esperanza. Siga atento, siga fiel al Señor, siga usted en la línea, porque sus hijos algún día van a seguir ese ejemplo. Si usted los instruyó y se apartaron, volverán al camino. Y esa es la esperanza que continuamente tenemos y presentamos delante del Padre. Pero también sabe que es una cosa bien importante, que nosotros demos el ejemplo. Porque ellos seguirán mucho más lo que vieron hacer que lo que escucharon solamente. Y para eso nosotros tenemos que tener entonces una lámpara encendida que en realidad haya iluminado, porque nos vieron obedecer, porque nos vieron seguir la instrucción, el mandamiento y el consejo que recibimos de nuestro Abba, de nuestro papito, de nuestro Padre. La segunda palabra en la pantalla es enseñanza. Ahora, ya vimos que mandamiento es una orden, y una orden hay que seguirla. No se ponga usted a discutir con Dios como si usted supiera más que Él, porque además dice la definición de la palabra mandamiento que es una orden que viene de un superior a un inferior. Entonces, Abba es más grande que yo, Abba sabe más que yo, Abba conoce el camino mejor que yo.
Seguimos entonces este mandamiento que es de un superior a un inferior. Pero ¿sabe qué es el problema de los seres humanos? Que muchas veces pensamos que sabemos más que Dios. Y discutimos con Dios. Nos enojamos con Dios. Le reclamamos a Dios. Ay, Señor, que el Señor nos perdone. Porque la verdad es que con humildad de nuestro corazón y de nuestro pensamiento y con claridad de nuestro espíritu deberíamos de seguir el mandamiento de Abba. Les decía que la segunda palabra es enseñanza. Y enseñanza viene del infinitivo enseñar. ¿Qué es enseñar? Instruir, darle una lección, dar una guía. Ahora, voy a leer lo que yo encontré del verbo enseñar. Dice, enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos no poseen. ¿Usted ha hablado con un chiquillo de 14 años que piensa que lo sabe todo? ¿La verdad, doña Marta? La palabra alumno, vamos a ver, la palabra amorfo, ¿qué significa? ¿Qué significa amorfo? Sin forma. ¿Qué significa la palabra alumno? Sin luz, no iluminado, está en la oscuridad, necesita conocimiento. Cuando nosotros entendemos que somos alumnos, a mí me hace gracia porque cuando yo digo esto en las clases, en los cursos de teología, yo digo, ¿ustedes qué prefieren ser, alumnos o estudiantes? Y la mayoría responde estudiantes. Bueno, pero muchas veces somos alumnos, no iluminados, por eso estamos estudiando para aprender, para ser iluminados, para que la lámpara se encienda, para que la lámpara nos instruya, nos muestre, el camino. Entonces resulta ser que a los que estamos no iluminados, en el oscurantismo, nos falta conocimiento, tenemos que tener la humildad y la docilidad de dejarnos instruir. Ahora, quien instruye tiene que asegurarse que el conocimiento le esté llegando. Tiene que presentar el conocimiento de forma que el alumno lo reciba y lo entienda y lo interiorice. Y tiene que buscar las técnicas, las formas para que el alumno adquiera el conocimiento. A veces yo hablo con mamás que vienen con alguna situación por sus hijos pequeños y me dice, y yo le dije que eso es incoherente, que eso es inadmisible, que no le entendió nada, señor. Con esas palabras, esa pobre criatura de 6 años no le entendió. Cuando uno está instruyendo, tiene que bajarse al nivel de la persona, mirarle a los ojos, hablarle con claridad y firmeza y levantarlo. No es para quedarse ahí, porque ese es otro grave problema. Padres de familia que quieren instruir a sus hijos adolescentes y lo que hace un padre de familia adulto es bajarse a la adolescencia y se queda ahí con el güey adolescente toda la vida. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que yo tenga la madurez para instruir a otro y levantarlo, ayudarle a crecer, ayudarle a formarse en la vida. Y si yo quiero que mis hijos hagan eso, o que mis hermanitos menores, mis sobrinitos, mis nietos hagan eso, mis nietitos, soy yo, Dayan. Mi nietecito también, Dios nos conceda vida para ayudarle a estos padres. No, ellos van a ser muy buenos padres, pero aquí estamos para servirles. Pero resulta ser que entonces nosotros tenemos que tener la técnica, la forma para transmitir un conocimiento de manera que las personas lo entiendan aquí, lo lleven al corazón, lo conecten con el espíritu y lo pongan en práctica. Ese es el éxito de transmitir conocimiento. La sociedad de hoy tiene un grave problema. La gente tiene hijos y los deja crecer. No invierte tiempo, ojalá, no solamente la calle, que los cría la tecnología. Los chiquitos están ahí, mami, juguemos, mami, y la mamá dice, tame, vaya, siéntese allá, y le da un teléfono. Le compra una tablet. Y le voy a decir una cosa, con ese recurso su hijo tiene acceso, y su hija, absolutamente a todo.
bueno o malo. Le llevan hasta la comida. La mayoría de las veces algo que ellos no están en capacidad de digerir. Ahorita yo entré al baño y había una niña ahí escuchando videos o viendo videos que no son apropiados para ella. ¿Y cuántos de nuestros niños, de sus hijos, en sus casas, de sus nietecitos, de ese bebé que usted cuida, cuántos de ellos se les pone un video? Y perdónenme que siempre hablamos nosotros de esto, pero es que es lo que está de moda. ¿Pero qué es lo que están viendo? Videos vulgares, videos pornográficos, letras de canciones indecentes y vulgares. ¿Cómo es posible que nosotros estamos dejando que la vulgaridad del diablo esté instruyendo la vida de nuestros hijos? ¿Qué ciudadanos vamos a tener? ¿Cómo serán las prácticas sexuales de estos adolescentes y de niños? ¿Les enseñó Karol G? ¿Cómo serán sus prácticas? ¿Cuál es el concepto que tienen de su propio cuerpo? ¿Cómo le enseñamos a una niña a amarse a sí misma y a respetar su cuerpo cuando la canción que está cantando es de quitarse la ropa y de acostarse con cualquiera? Y me perdonan las redes sociales, pero es la verdad. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer como padres de familia? ¿Qué estamos haciendo? Estamos faltando a la responsabilidad y al compromiso de educar a nuestros hijos y de formarlos. Y estamos dejando que cualquiera los forme como si ellos no fuesen importantes, valiosos y amados. Y Dios no nos... Y es que me duele en el alma. Me duele en el alma porque la sociedad se enferma cada día bajo el visto bueno de personas que llenan las iglesias. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros hijos adolescentes hacen fiestas y no hay fiestas sin guaro? ¿Cómo es posible, padres de familia, que usted se dé cuenta que su hijo se lo está echando y usted se lo aplauda? ¿Será que ese es el ejemplo que usted le dio? ¿Cómo es posible que usted está viendo que su hijo se le está perdiendo porque se está juntando con gente que vende droga, que consume droga y usted lo deja como si nada? ¿Cómo no se atreve usted a tomar autoridad y a dar un mandamiento, un consejo que nace del amor de un padre? No estoy hablando de que usted lo grite, no estoy hablando de que lo golpee, ni siquiera no estoy hablando de que lo maltrate de ninguna manera. Estoy hablando de que lo instruya con un corazón de Abba. Que lo instruya, que lo aconseje, que tome tiempo para hablar con él, que tome tiempo para abrazarlo, que tome tiempo para sentarse a ver cuál es el video que su hijo está viendo y con ese mismo video explíquele como lo hizo el papá de Proverbios. Hijo, eso no se hace. Esa música no deberías escucharla. Esa música ensucia tu mente y tu corazón. Esa música te pervierte. Esa música te llena de morbosidad. Tome tiempo para instruir a sus hijos. Tome tiempo para sentarse con ellos y ver los videos que ellos ven y ver las películas que ellos están viendo. Tome tiempo, porque amor, la mayoría de las veces, se traduce en tiempo. Pero los padres de familia mismos están consumidos en redes sociales y ellos mismos entonces están entretenidos con lo que les ofrece la tecnología y no están cuidando su tesoro más valioso. El que Dios tuvo la confianza de poner en sus manos para que usted lo forme, lo eduque y lo cuide. Y cualquiera sea la edad que los hijos tengan, los padres siempre seremos los padres. Y si bien es cierto, mis hijos son adultos y yo no puedo meterme en la vida de mis hijos para decirles cómo deben vivir a estas edades, porque le voy a decir una cosa, a los hijos se les instruye cuando uno los puede ver para abajo. A los hijos se les instruye cuando uno tiene que agacharse y mirarle, buscar sus ojos. Pero a veces los padres quieren instruir a los hijos cuando ya están grandes y tienen que mirarlos para arriba. Cuando ya hicieron costumbres, cuando ya hicieron cultura, cuando ya generaron rutinas. Y a veces no los trajo a la iglesia cuando eran pequeñitos, pero quiere traerlos cuando son grandes. No funciona así, padres de familia. Así no funciona. Así no funciona. Tomemos conciencia. Ahora tal vez usted está diciendo, ay, por dicha yo no tengo niños pequeños. Ay, pero tiene vecinitos, tiene sobrinitos, tiene nietitos, tiene los amiguitos del barrio, no sé. Uno siempre tiene a alguien a quien puede instruir. Aquí hay muchos niños en la iglesia que también requieren de nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra aceptación.
nuestro cuidado, nuestra oración. Entonces, la enseñanza es lo que yo veo, que ya yo sé, el camino que ya yo recorrí, y voy a tomar tiempo para decirle a alguien que no ha pasado por allí, para instruir y aconsejar, enseñar a alguien que estoy viendo por mi experiencia que no sabe eso. No sabe lo que está haciendo, necesita un consejo. A veces no queremos nosotros porque pensamos que todo es como echarse un pleito. No. Saque un rato y vaya con su hijo a caminar, a correr, invítelo a un cono, hagan vínculo, hagan amistad, hagan algo. Pero por amor a Dios, de verdad, hagan algo para enseñar, para instruir, para corregir. Pero para que usted pueda hacer eso, primero ha debido entrar a su habitación, cerrar la puerta y hablar con su Padre Celestial. Dejar que su Padre Celestial lo instruya a usted para que usted tenga algo para compartir con sus propios hijos. Vienen otras palabras allí que también a la gente no le gustan mucho. La siguiente diapositiva dice corrección y disciplina. Cuando yo digo disciplina, ¿usted qué se imagina? ¿Qué se imagina? ¿Un regaño? ¿Qué más se imagina? Corrección y disciplina, ¿qué se imagina? Una reprimenda, ¿qué más? Un gesto, un ceño fruncido, un grito, una chancleta, una faja, un golpe, un pellizco, un pescozón, un llamado de atención. Bueno, pues la gente que estaba ayer, que era diferente de ustedes, muchos o varios de ellos me dijeron que se imaginaban la chancla, la faja. Y bueno, eso es totalmente alejado de lo que es la verdadera corrección y la verdadera disciplina. Recordemos, no perdamos de vista que nace del corazón de Abba. La corrección nace del corazón de Abba, la disciplina nace del corazón de Abba. La Biblia dice que el Padre disciplina a su Hijo que ama. Disciplinar es mostrar el límite, es enseñarle a los hijos a vivir cuál es el límite que ellos no deben pasar, porque yo no voy a vivir toda la vida y tengo la esperanza que al haberle enseñado los límites, cuando ellos sean grandes sepan tomar decisiones ellos solitos y tomen decisiones correctas aunque yo no esté. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando nosotros hemos venido a Jesús y somos nuevas criaturas, somos como niños pequeños que empezamos a ser instruidos. Y lo que el Espíritu Santo está formando en nuestras vidas es para que cuando estemos en el momento de la tentación y de la prueba, sepamos tomar las decisiones correctas, aunque estos ojos no estén viendo a Dios físicamente. Pero sabemos que Él está. Y que Él nos enseña, que Él nos corrige. Y entonces eso va a generar en nosotros una costumbre, un estilo de vida. Vamos a ser personas disciplinadas. Y nuestros hijos van a ver eso. Las generaciones que vienen detrás de nosotros van a ver eso. Pero para esto es necesario que todos recibamos el consejo, primero el mandamiento, la instrucción, la corrección y la disciplina. Muchas veces cuando yo tengo que hablar con alguien y quizás para confrontarlo en alguna situación, yo sé que lo primero que voy a obtener generalmente, no en todos los casos, pero 99.9, es que lo primero que va a suceder es que la persona se enoja. Lo segundo que va a suceder es que la persona se justifica sus actos. Lo tercero que va a suceder es el desplazamiento. La persona va a querer quitarse del foco de atención y va a decir, ya le dijo fulana. ¿Por qué no le ha dicho fulana? Entonces casi siempre yo digo, es que yo no la llamé a usted para que cuando hablé con ella usted oyera. También fue en privado. Y lo último que yo espero que suceda, y que en la mayoría de los casos, gracias a Dios, sucede, es que aunque se vayan para la casa enojados y con todo ese pensamiento, después me buscan y me dicen, Paz, usted tenía razón. Ayúdeme con eso. Y así es como se crece. Así es como se aprende. Pero uno tiene que estar dispuesto a recibir el mandamiento, la instrucción, la corrección y la disciplina. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un propósito. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde tenemos a este papá hablando con su hijo. Entonces, con esa actitud humilde vamos a recibir nosotros mismos corrección y disciplina de parte de Dios para que tengamos las herramientas y las estrategias de en algún momento instruir o corregir a la otra persona que tenemos a nuestro lado. Esposos, a veces es su esposa quien lo confronta, lo instruye, lo corrige y le ayuda a crecer. Esposas, a veces es su esposo quien la confronta, la ayuda,
le muestra el camino y le ayuda a crecer. Hijos, sus padres, todo el tiempo. Pero padres, no se extrañen, porque muchas veces son los hijos, y hijos toman autoridad cuando lo que van a decir es correcto, cuando lo que van a decir está de acuerdo a la palabra de Dios, cuando lo que van a hacer al confrontar a sus padres, y lo van a hacer con amor y lo van a hacer con respeto. Pero si un hijo tiene que confrontar a su padre, hágalo, muchacho. Porque si su papá no acata solito y usted, aunque sea un chiquillo, lo puede hacer, hágalo. Hágalo con respeto, hágalo con amor, hágalo porque usted está viendo que quizás su papá o su mamá se equivocaron en este punto y pueden hacerse las cosas mejores y diferentes. Pero para eso todos necesitamos tener un corazón atento, dispuesto, humilde, una conexión intelectual, emocional, espiritual, que nos lleve a tomar las decisiones correctas. La última diapositiva que tenemos allí dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del mandamiento? ¿Cuál es el propósito de la instrucción? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza y de la corrección? Enseñarnos a vivir. Enseñarnos a vivir. Enseñarnos a tomar las decisiones correctas. Mostrarnos el camino correcto. Quitarnos el estorbo del camino. Muchas veces allanar el camino. Hay alguien que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena y que cada quien tiene entonces que equivocarse y caerse siempre en el mismo hueco. Viene que yo no creo eso. Yo pienso que la gente inteligente sí puede escarmentar por cabeza ajena. Porque si yo vi que Michelle se fue en ese hueco, yo me voy a ir en el mismo? No soy yo inteligente para decir, no, ella hizo eso y le fue mal, jamás, yo no voy a hacer lo mismo. Porque las personas inteligentes sí podemos analizar, sí podemos construir conocimiento y sí podemos tomar decisiones correctas sin caer en el mismo error. De pronto me salta a mí una preocupación cuando pienso en todas estas cosas. Y una de las preocupaciones más grandes en lo que he estado pensando en los últimos días es en las personas que se dicen ser ateos. Pero es que vean, hay varias clases de ateos. Está la gente que es atea o que dice que son ateos y de pronto usted los escucha que dicen, le doy gracias a Dios que no creo en Él. Sí, léalo, eso es cultura general, búsquelo para que vea que es cierto. También hay otro tipo de ateos que dicen que no creen en Dios, pero que cuando tienen una situación difícil, o viene el terremoto, o viene una enfermedad, dicen, ¡ay, Dios mío, ayúdeme! ¿En qué quedamos? ¿Creían o no creían? Pero todavía esos ateos, mire, ellos van a llegar al convencimiento. A mí me preocupan más los ateos que sabiendo que Dios existe, viven como si Dios no existiera. Me preocupan los ateos que una vez estuvieron en una iglesia adorando a Dios y que después se fueron olvidando, se fueron yendo y volvieron al lugar de donde Dios los había sacado. Esos son los verdaderos ateos. Me duelen los ateos que a veces llenan los espacios en los templos los domingos y de pronto en la calle están hablando con vulgaridades, con malas palabras, son violentos y groseros. Esos son ateos, que sabiendo que Dios existe, viven como si Dios no existiera. Me preocupan los ateos, que entendiendo la palabra de Dios, la instrucción, la corrección, el consejo y la enseñanza, deciden ignorar todo eso y vivir su vida como les da la gana, como si Dios no existiera. El apóstol Pablo dice que a nosotros, los que creemos en el Señor, nos ha sido dada una responsabilidad, un ministerio, y es lo que él llama el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de hacer que la humanidad que vive separada de Dios, enojada, distanciada de Dios, distanciada del Padre, distanciada de Abba, nuestra responsabilidad, nuestro ministerio, nuestra forma de servir, es ayudarle a esta humanidad a reconciliarse con Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, les ruego, reconcíliense con Dios. Eso es mucho decir. Recién acabamos de cantar que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si entendemos eso claramente, lo que estamos pidiendo
es que, en primer lugar, reconocemos que esta persona humana, este ser humano que Xiomara es, tiene muchos defectos. Que este ser humano de pronto se enoja, de pronto se equivoca, mete la pata. Y que este carácter humano de Xiomara debe ser disminuido para que sea formado el carácter de Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente, que sea formado el carácter de Jesús. Pero el Espíritu Santo de Dios no trabaja a la fuerza. Usted tiene que querer. Usted tiene que disponer su corazón. Usted tiene que recibir la enseñanza, la instrucción, el mandamiento, el consejo. Y tiene que ponerlo en práctica. No solo conocerlo aquí, no solo sentirlo aquí, no solamente en una clic, en una conexión espiritual, es en una toma de decisiones. Ayer cuando me preguntó esta persona que qué hacíamos con los hijos adultos y yo le respondí libre albedrío, también le dije, Dios fue un padre perfecto para Adán y Eva y les dio todo lo que necesitaban y aún así ellos decidieron desobedecer. ¿Qué pasa con nosotros que somos padres imperfectos y que nos hemos equivocado tanto? Cuando decimos, les ruego, reconcíliense con Dios. Cuando decimos, es necesario ser disminuido para que crezca el Señor. Eso depende absolutamente de la decisión que usted tome. Porque Dios sigue siendo el Padre perfecto y lleno de amor. Pero usted decide. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Siga cantando, Sari, mientras yo converso un poquito más. ¿Se da cuenta que es una decisión suya? Que ese canto que entonamos hace un ratito es algo que usted está confesando, que usted quiere hacer. Señor, quebranta mi corazón. Sé que me va a doler. Sé que el cambio y el crecimiento de pronto puede hacerme mirar hacia adentro y encontrarme que soy una persona horrible y que tengo tantas cosas para cambiar. Pero Señor, hoy decido, quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Hoy decido, Señor, entregarte mi corazón. Hoy entiendo en mi mente, en mi corazón y en mi conexión espiritual que definitivamente yo tengo que ser disminuida para que tú crezcas. Ahora póngame atención a lo siguiente que le voy a indicar. Y esté muy atento. Y esté muy atento de estas palabras. Y no lo haga porque todo el mundo lo hace. Si lo va a hacer, hágalo porque tiene la convicción delante de Dios. Solo si la palabra de Dios ha llegado a su mente y a su corazón. Solo si la palabra de Dios ha hecho un clic en su espíritu, usted puede ponerse de pie y cantar esto mismo como un compromiso delante de Dios. Piénselo bien, porque usted está haciendo un compromiso imborrable delante del Padre. El Señor está viéndolo en este momento. El Espíritu Santo de Dios está tocando su mente y su corazón. Es el Espíritu Santo que le da el impulso de que usted se ponga de pie. Pero la responsabilidad de seguir adelante en esta decisión es suya. Continuamente, en el día a día, si usted lo cree, si usted quiere vivirlo, si hace este compromiso delante de Dios, levante su voz con fuerza y dígale al Señor: todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Que esta misma semana la poderosa mano del Dios Todopoderoso sea sobre nuestras vidas. Que el inicio de este año sea un año de gracia, un año de poder, pero un año de decisiones. Un año de compromiso como familia, un año de compromiso como creyente, un año de compromiso como líder de un ministerio, un año de compromiso delante de ti, porque Señor, tú me has llamado a mí, me has llamado a ser diferente. Que este año, Señor, crezcas tú y mengue yo. Déjame menguar tantísimo, Dios, que tú lo cubras todo, lo llenes todo. Y seas el todo y en todo. Y que al final, Señor, yo pueda honrarte. Yo pueda decidir que el que tiene el control es usted. Honra y gloria al único Dios verdadero, a Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor fuerte en esta hora. Gracias por haberse conectado con nosotros en esta hora. Gracias por permanecer detrás de la pantalla. Espero saludarle la próxima semana a la misma hora y por esta misma vía. Bendiciones a todos. Bendiciones, iglesia. Iglesia, feliz semana. Feliz año.